Bienvenidos. Bueno, eh, ya está la tercera entrega de este mensaje sobre el ladrón moribundo, ¿cierto? De este ladrón que, que el Señor ha puesto en este mensaje para que nosotros podamos entender con claridad que es demasiado importante el arrepentirnos. Eh, Decíamos nosotros que dice la Escritura que un corazón contrito y humillado del Señor jamás, jamás lo va a rechazar. Vámonos para el Salmo 51, 16, 17, a Salmo 51, 16. Dice la Escritura, porque, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Mire, lo importante para empezar hoy con la tercera parte de este ladrón. ¿Por qué empecé aquí con este salmo? Porque es demasiado importante que entendamos ese diálogo que tuvo este ladrón, que en un comienzo, allá al lado del Señor Jesucristo, en la mañana, junto con el otro, estaban en ese instante burlándose del Señor, ultrajándolo, eh, pecando contra el Señor. Pero ya casi en unos instantes, en la tarde ya, el Señor le plació, al Señor Jesucristo le plació, perdón, revelarle a este ladrón moribundo quién era él. En primer lugar, para que se cumpla la escritura, porque estaba escrito que el Señor no iba a rechazar a un corazón contrito y humillado como una de las señales de que ese Dios que habló allá en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés, había dicho que él mismo vendría a salvarnos. Y en el Salmo 22, 24, dice la escritura claramente, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces, eso fue lo que se vivió allá en ese sacrificio que estaba haciendo el Señor Jesús por usted y por mí. Era necesario que este ladrón, este malhechor que estaba crucificado al lado del Señor Jesús, clamara a él por misericordia, para que se cumpliese que el Señor Jesús, para que la gente entendiera que cuando el Dios Todopoderoso, el Cristo, estuviera padeciendo en ese madero, se iba a ver delante de todo el mundo que él no iba a esconder el rostro de ese ladrón, ¿cierto? Porque no lo menospreció, porque ni lo abominó, ¿sí? Sino que cuando el ladrón clamó a él, le oyó, porque eso ya estaba escrito, que cuando todo el mundo se diera cuenta que eso iba a suceder allá, dijera, ah, ese es el Dios Todopoderoso que dijo que iba a venir, el Cristo, el Mesías, porque estaba dando cumplimiento a la escritura. Y a su vez nos enseña que el Señor Jesucristo es el que pone el querer como el hacer. Él es el que pone el querer como el hacer. Ya vamos a buscar esa cita. Eso está en Filipenses 2:13. ¿Quién me hace el favor y me lo puede leer? Frida me lo va a leer. ¿Quién me lo va a leer? Ah, ya, yo lo leo.
Bueno, sí, señora, gracias. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Sí, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Él es el que coloca en nuestro corazón el querer como el hacer. Porque es que, ¿por qué viene esto? Porque aquí hubo una conversión en un momento dado de una persona que estaba, ¿cierto? En ese pecado. Y el Señor fue que puso en ese corazón de este ladrón ese querer de cambiar, ese querer de arrepentirse. Muchas personas les he oído decir, es que cuando yo me convertí al Señor, cuando yo me entregué al Señor, eh, eso no es así. El Señor es el que pone el querer como el hacer. Hay veces es que yo hice esto, yo hice lo otro, yo ayudé a esta hermana, yo cogí de mi dinero, de mi salario y le ayudé a esta familia, es porque yo soy muy bueno. No, el Señor es el que pone el querer como el hacer en nosotros para su buena voluntad, dice ahí, por su buena voluntad. Al Señor le place, por gracia, es un regalo que nosotros recibimos de Él, que se fije en nosotros y quiera y pone en nosotros ese querer como el hacer para cambiar nuestras vidas, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero la Escritura me enseña claramente, claramente, que no hay ni uno bueno. Ojo con lo que voy a decir, porque hay muchas personas que interpretan las cosas como no son. Jamás, jamás, nunca me voy a parar en un púlpito a enseñar que como soy pecador tengo licencia para pecar. No, jamás. Lo que pasa es que la escritura nos va a centrar y nos va a decir que nosotros somos pecadores desde siempre, desde Adán y Eva para acá, porque ese fue el juicio que hizo el Señor por la desobediencia de nuestros padres. Vamos a morir, todos tenemos que morir. Es un castigo, pero tenemos la opción de vida eterna, de resucitar si creemos en Cristo Jesús, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. El pecado entra por un hombre al mundo, por un hombre tenía que venir la salvación, pero ese hombre tenía que tener las siguientes características: cero pecado, sin mancha. Y como la escritura me enseña en Eclesiastés, por ejemplo, 7:20, 21 al 22. Dice en el libro de Eclesiastés, ojo lo que dice aquí, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ya nos estamos centrando. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Si estamos entendiendo, la escritura me está enfocando y me está centrando en que tú y yo no hacemos todo momento el bien y, nunca, y que nosotros no podemos decir que nunca pecamos. Ahí está claro, ahí está claro. ¿Por qué le estoy hablando de todas estas cosas? Porque, bueno, si nos remontamos a lo que acabamos de ver en Filipenses, que dice que el Señor es el que pone el querer como el hacer, la escritura me está centrando que dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso me está dando a mí licencia para pecar. Eso me está dando licencia a mí para decirles a ustedes, pues, ¿qué vamos a hacer?
el pecado mora en mí, todos somos pecadores, entonces me puedo excusar en eso. La escritura dice, en ninguna manera. Esto lo que me tiene que empezar a llevar es a entender que yo, separado del Señor Jesucristo, no me puedo salvar solito. Yo, separado del Señor Jesucristo, no lo voy a lograr porque el pecado mora en mí y la única persona, la única manera de poder yo llegar a una vida eterna con el Señor Jesús es vivir a sus pies, es vivir temiéndole a Él, porque ese es el principio de la sabiduría. ¿Se acuerda que vimos ya en varias prédicas que el temor al Señor Jesús es el principio de la sabiduría? Entonces la escritura me enfoca que desde que nazco de mi madre, en el vientre de mi madre, estoy siendo concebido en pecado porque mi madre era pecadora. En cambio, la de ustedes también. Entonces, nacemos con ese pecado. Estamos en esa condición de pecado y lo llevamos a ese sacrificio en el madero, en el Calvario, unemos todo eso y a partir de ese ladrón que estaba moribundo, el Señor nos envía el mensaje claro y contundente de que si no nos arrepentimos, no vamos a tener vida eterna, que si no perdonamos no vamos a tener vida eterna, que sin fe es imposible agradar al Señor Jesucristo. Ya vamos a mirar esas citas. Que apartados del Señor Jesús nada podemos hacer. Que sin santidad no veremos al Señor. Ese es el mensaje que me está llevando. Si se dan cuenta, por qué la escritura me dice que nosotros, que no hay hombres justos en la tierra que hagan el bien y nunca pequen, ¿cierto? Entonces es por esa razón que hasta en la misma palabra me centra y me dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Significa, ahí ya está hablando de perdonar, ahí ya está hablando de buscar a tu hermano y ponerme de acuerdo con él. ¿Cierto? Porque dice, si tú oyes a tu hermano que te está hiriendo y que te está atacando, lo primero que tienes que saber es que vienen pruebas para ti. Vienen pruebas para ti. Mire que este mensaje decía hace 8 días, eso nos embalantamos y yo llevo 10 años en la congregación, llevo 8, llevo tanto congregándome, yo en esto, el otro, bla, bla, y medio pasa una prueba entre hermanos y se encienden a malas palabras, palabras soeces, se ofenden unos con otros, se amenazan, hasta se amenazan de muerte. Y uno dice, ¿cómo sucede eso en una congregación? ¿Cómo sucede eso en una familia? En primer lugar, la mayoría creemos que porque estamos en una congregación somos santos y nos creemos sin pecado. Y hasta nos volvemos arrogantes y decimos en la cara a otro hermano, yo nunca peco, jamás peco. Decimos así. ¿Por qué? Oiga lo que me está diciendo el Señor Jesucristo aquí. No apliques a tu corazón todas las cosas que se hablan para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Y por allá, algunos están diciendo, no, yo no. Si no es, si es así, gloria al Señor Jesús, porque no es así.
Pero el Señor es bien claro y dice que hay pecado en nuestros corazones. De hecho, en Romanos 3, vámonos al libro de Romanos 3. En Romanos 3, ¿quién me hace el favor y me lee Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12? Amén, pastor. Mi amado Giovanni, cuénteme. Dice la palabra del Señor en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Como está No hay escrito, ¿cierto, mi hermano? Como está escrito. como está Siga. escrito. No hay justo ni aun uno. Del No hay 10. quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando está escrito, ¿se acuerda que él dijo? Porque escribieron allá. Y eso está escrito en Salmos 14, está escrito en Salmos 53, está escrito, dice la escritura. Gracias, mi hermano Giovanni. ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso el Señor pone el querer como el hacer en nuestro corazón, como leímos en Filipenses. Él pone el querer como el hacer por su propia voluntad, dice el Señor Jesús allá. Por su buena voluntad. Por su buena voluntad, Él es el que pone el querer como el hacer, porque dice la Escritura que no hay ni siquiera quien busque a Dios. Les decía hoy a unas personas nuevas que llegaron a la congregación, que llevan tiempo de estar viviendo aquí en Dubái y estamos ahorita aquí en unos tiempos de receso en este país porque estamos en Ramadán, es un tiempo para esta religión de musulmanes ayunar y entonces cesan las actividades y muchas cosas de entretenimiento y demás para algunos sitios, otros no. Lo cierto es que mucha gente queda sin trabajo en este mes, como vacaciones. Como no hay nada que hacer, vamos a la iglesia, vamos a la congregación, ¿cierto? Y la gente piensa que es que vamos a la iglesia, que porque yo quiero. No, es el Señor Jesucristo por su buena voluntad que pone el querer como el hacer en su corazón. ¿Por qué? Porque es que dice la Escritura es que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Ojo, repito, usted está entendiendo que yo lo estoy invitando a usted a que siga pecando. En ninguna manera, mi hermano. Ni estoy justificando para que tengamos licencia para pecar. No, les repito. El Señor Jesús nos muestra en este instante nuestra condición hasta el día de hoy, desde que nacemos, hasta el día de hoy que estás vivo, que significa que tenemos un cuerpo pecaminoso. Por esa razón, cuando Él vuelva, si estamos en Él, teniendo fe en Él, cumpliendo sus mandamientos, temiéndole al Señor Jesús, Él va a cambiar este cuerpo pecaminoso por un cuerpo glorioso. Este cuerpo corruptible lo va a cambiar por un cuerpo incorruptible cuando vamos a la presencia de Él. Entonces, lo que les quiero dar a entender es, o que la Escritura nos está enseñando hoy, es que tú, en condición de pecador, necesitas sí o sí 24, perdóneme, necesitamos sí o sí 24/7 del Señor Jesús. Porque de lo contrario, por nosotros mismos no nos podemos salvar, si estamos entendiendo. Entonces, ese ladrón en la cruz, que hoy estamos haciendo la tercera entrega de este mensaje con base a este ladrón moribundo que el Señor nos coloca allí para enseñarnos cosas muy grandes, como por ejemplo el arrepentirse que el Señor le pone en su corazón. Vámonos a Lucas 23. Amén, pastor. Lucas 23.
Sí, señor. ¿Me va a leer mi hermano Brian? Sí, Lucas 23 capítulo, ¿me lo repite, por favor? 39, mi hermano. 39 a 39. 39, 39. Ok. Dice Jesús y los malhechores. La palabra de Jesucristo nos dice, uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Hasta ahí, mi hermano. Gracias. Muy bien. Gracias, mi hermano Brian. Dice la escritura aquí en Mateo y en los otros evangelios, en Mateo y en Marcos, porque Juan no nos habla sobre este hecho eh, de estos ladrones. O sea, los cuatro evangelios me hablan sobre todo lo que es la crucifixión, ¿cierto? De lo que fue el sacrificio allí en la cruz con estos dos ladrones que también crucificaron allá al lado del Señor Jesús. Mateo me muestra que los dos estaban injuriando al Señor Jesús, los dos. O sea, los dos se estaban burlando. Eso tiene que quedar claro. Estaban los dos. Eran pecadores, eran ladrones. Unos me decían que eran malhechores, otros me dicen que son ladrones dentro de todo el esquema que los discípulos de Jesús eh, hablaron. Y aquí en Lucas me muestra que ya más tarde era uno de los malhechores que acabamos de leer, que estaban colgados, le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, ¿qué significa Cristo? Siempre voy a preguntar y voy a insistir en eso porque eso es muy importante tener claridad. ¿Qué significa Cristo? ¿Quién me puede decir? El Mesías, pastor. Hijo de Dios. Muy bien. La palabra clave aquí es el Mesías, el que ha de venir, el ungido, significa el Cristo. Por eso le decían el ladrón este, si tú eres Cristo, o sea, si tú eres el Mesías, ¿cierto? El Hijo de Dios no es que sea el hijo de un Dios, sino que es el Dios mismo que se hace hijo para darnos ejemplo en todo, para que nosotros sigamos esos ejemplos que Él nos hizo para poder llegar a la vida eterna. El Cristo es Mesías, el ungido, el que ha de venir. Por eso la palabra Jesús significa Salvador, el Cristo, el que venía a salvarnos. Jesús, el Cristo, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, notemos que este ladrón que estaba injuriando había oído, ya conocía la escritura de que venía Cristo. Y entonces por eso le colocaron ahí arriba el letrero al Señor Jesús. Este es el rey de los judíos. Porque el rey de los judíos era ese Dios poderoso que dijo que iba a venir. El Cristo, el Mesías, el Salvador. De burla le pusieron eso allá atrás. Porque ellos jamás creyeron, el pueblo de Israel, los judíos, nunca creyeron. Hasta el día de hoy no han creído que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Dios que dijo que iba a venir. Si estamos entendiendo, mire lo hermoso que el ladrón moribundo me está enseñando hoy, una verdad absoluta, y es que Jesús es el Cristo, el Mesías que dijo que iba a venir, el Dios todopoderoso que prometió que iba a venir con pago, con retribución, el que dijo,
yo mismo voy a ir a salvarlos. El Cristo estaba ahí. Pero el otro en burla no creía eso. Le estaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Porque el Cristo es Dios mismo, hecho carne. Respondiendo el otro, le reprendió, le llamó la atención, lo quería centrar, le quería predicar, lo quería llevar a que se arrepintiera, que se diera cuenta que estaba cometiendo un error. Eso significa que le reprendió, diciéndole, ¿ni aún temes a Dios? Si ve lo que estaba haciendo ya este ladrón, el Señor le ha puesto en su corazón el querer como el hacer. ¿Cuál? El predicarle a otros. Y en ese momento él le estaba predicando hacia otro ladrón que estaba en la misma condición de él. Empezó a reconocer que él ya estaba entendiendo y viendo por todo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, todas las señales que estaban escritas allá en los profetas, en Moisés y en los Salmos. El Señor los estaba cumpliendo todos en ese sacrificio. Y el Señor le plació quitarle el velo al otro ladrón para que quedara consignado hoy para usted y para mí, de que Él es el Dios Todopoderoso. Y para enseñarnos arrepentimiento, para enseñarnos perdón, para enseñarnos misericordia, para enseñarnos que solo hay un Dios. Su nombre no es Jehová, como muchos piensan, para enseñarnos que Él Papá no mandó al Hijo, sino que el mismo Dios vino y se hizo carne. Su nombre es Jesús. Eso nos enseñó por medio de estos dos ladrones. Y le estaba enseñando a este ladrón que ya había arrepentimiento en su corazón, porque el Señor puso el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cierto? Él es el que puso el arrepentimiento. Él. Porque ya leímos en las Escrituras que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, no lo hay. Siempre cuando la gente me dice, ¿y usted cuándo se convirtió a Cristo? Le digo, la verdad, esa palabra no la puedo usar porque el único que tiene el poder de convertir una piedra en pan o poner a hablar a unas piedras es el Todopoderoso. Su nombre es Señor Jesús. Yo solamente digo, cuando el Señor Jesús me rescató, es diferente. Porque ninguno de nosotros buscamos de Dios, ninguno. Y creemos que nosotros, es que cuando yo busqué de Dios, mentira, el Señor fue el que te buscó, el Señor fue el que te escogió, el Señor quiere que te salves, pero hay una cantidad de requisitos que debemos cumplir. ¿Estamos? Entonces, este ladrón empezó a decir, ni aún temes a Dios, ya estaba reconociendo que él era Dios. Estando en la misma condenación, él ya sabía que estaban dándole una condenación a los tres. Habían hecho ya un juicio para ellos, los condenaron a morir y de la peor muerte en la época. Cuando llevaban a alguien en la cruz, era lo peor de lo peor que había en la tierra. Y en esa fila de esos tres estaba el Señor Jesucristo. Se hizo pecado por nosotros, Él no siendo pecador, Él no habiendo pecado nunca. Dice en el 41, Lucas 23, 41, nosotros, el ladrón diciéndole al otro, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas él ningún mal hizo. Ya el Señor había puesto arrepentimiento en el corazón de este malhechor.
de este ladrón, de este pecador, primero lo que nos enseña el Señor Jesús desde ese madero, desde ese sacrificio, es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y la mejor manera para que el Señor tenga misericordia de mí es orar. Pedir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Señor, ayúdame. Y el Señor va a poner el querer como el hacer en tu corazón, en nuestros corazones, por su santa voluntad. Y mire lo que dice este ladrón. Y dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya el Señor había puesto en su corazón que Él venía por segunda vez, que Él venía por segunda vez. Pero el Señor nos da un mensaje tan hermoso, nos muestra todo su poderío, su majestad, su omnipotencia, que le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Una salvación casi súbita que muchos de nosotros hemos interpretado mal. Una salvación en el cual, si cualquier persona que no entienda las escrituras va a dudar, porque el Señor Jesús duró 3 días su cadáver enterrado. ¿Cómo fue que le dijo que hoy mismo estarás? Si ese día, si ese día le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sencillamente, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Él no dijo que hará y no lo hará, Él lo va a hacer. Si Él le dijo que hoy mismo estaría, es porque ese mismo día iba a estar con Él en el paraíso. ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo, el Señor Jesús lo llena todo. El Señor Jesucristo es el omnipotente, el todopoderoso. Él puede estar sentado en su trono de gloria y puede estar su cuerpo enterrándose, su cuerpo en carne, porque Él es espíritu. Él es el todopoderoso. Decimos con nuestros labios: el Señor Jesús es el todopoderoso. El todopoderoso dice: lo puede todo. Omnipotente significa nada se le escapa. Él es el soberano, tiene el control sobre todo, si no sería soberano. Y en medio de esa soberanía, Él dijo: hoy estarás conmigo. Y el que dude es porque no ha entendido que Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Sí, pero es que. No, no hay ningún pero, es que no. No hay. No hay pero que valga a la palabra todopoderoso. Y solamente hay un todopoderoso. No hay dos. Por eso la escritura dice en Apocalipsis que el Señor Jesucristo es el todopoderoso. Entonces, no pueden existir todos poderosos. Dos todos poderosos no pueden existir, porque sería una redundancia eso. No puede. No puede. Es uno solo que lo puede en todo. Porque si hay dos, entonces ya no se puede en todo. Un solo omnipotente, el Señor Jesús. Por eso le dijo, por la omnipotencia le dijo: hoy estarás conmigo. Él es el creador. Él siempre ha existido. Entonces, mire a lo que vamos ahora. Muchos de nosotros, si no nos arrepentimos, no vamos a heredar vida eterna. Ese es un mensaje claro ahí en ese madero donde el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio por usted y por mí.
tan clarito como eso. Nadie verá al Señor si no se aparta para Él, si no busca la santidad. Nadie puede agradar al Señor Jesucristo si no tenemos fe. Y yo tengo fe en que eso que sucedió allá en el monte del Calvario, monte de la Calavera, con ese ladrón, es cierto. Y eso es fe, porque sin fe nadie puede agradar al Señor Jesús. ¿Quién dice amén? Dice aquí, porque nosotros merecemos, sí, recibimos lo que merecieron nuestros pecados. Eso es confesar mi pecado, mostrar arrepentimiento, arrepentimiento. Mire que acá dice, cuando este ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdese que el Señor Jesucristo siempre decía, el reino de Dios se ha acercado, hablando de que Él ya estaba presente. El mismo Juan el Bautista dijo, mire, el reino de Dios se ha acercado. Ahí viene del que yo les venía hablando, señalando al Señor Jesús. Por eso muchas veces el Señor Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado, hablando de que Él ya había llegado, porque estaba esa promesa de que, pero Él le dijo, acuérdate de mí, ¿cierto? Cuando vengas en tu reino. El, el ladrón sabía que él tenía que morir y si moría creyendo en Él, iba a ser resucitado. Pero el Señor fue más hermoso porque el Señor a veces siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos, más de lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Él estaba esperando que el Señor viniera en su segunda venida para que se acordara de Él y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hay una mala interpretación grande porque la mayoría de la gente se está basando en, en esa salvación prácticamente súbita. Muchos, he oído a muchos, bebamos, bebamos, emborrachémonos, prostitutas, drogas, robemos, mintamos, matemos. Y cuando ya yo esté en esas últimas que sienta que me voy a morir, le digo a mi Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. La verdad, yo he hecho mucho mal, Señor. Yo he hecho demasiado mal. ¿Sabe qué pasó con este ladrón? Con este ladrón pasó que, que cuando él se arrepintió, el Señor se dio cuenta de algo que usted no puede ver ni yo puedo ver. ¿Y qué es? Que él tuvo un arrepentimiento genuino en su corazón, que de verdad el Señor Jesús aplicó las escrituras porque Él dice que un corazón contrito y humillado el Señor jamás va a despreciar. Por eso empezamos hoy con ese Salmo 51:13, para que el Señor nos enseñara, ¿cierto? De que el Señor se da cuenta de que tú y yo tenemos que arrepentirnos desde lo más profundo, con verdad. Porque yo puedo engañar a mi esposa me puede engañar a mí, usted puede engañar a sus hermanos, usted puede engañar a su jefe, a su jefa, al que quiera, porque nadie nos está viendo el corazón. Y por eso también nosotros nos engañamos. Y participamos mucho del remordimiento, porque el remordimiento tiene
muy parecido, cosas características del arrepentimiento, ¿cierto? En el remordimiento se llora y en el arrepentimiento también. Entonces, en el arrepentimiento tú lloras porque sientes que has pecado contra el Creador y contra tu hermano y sientes la necesidad de cambiar, de morir a eso. Mientras que en el remordimiento lloras, tienes am, pecado de conciencia, te culpa la conciencia y lo vuelves a hacer a los 2 o 3 días. Y la diferencia aquí es un arrepentimiento genuino. Entonces les decía a ustedes, si faltan unos minutos antes de eso, ¿ustedes creen que podemos engañar al Señor Jesús? ¿Ustedes creen que nos podemos burlar del Señor Jesús? Si Él conoce los pensamientos de nuestro corazón. Él los conoce. Por eso ese ladrón, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque vio un corazón sincero, un corazón puro que se derrotó ante el Señor Jesús. De lo contrario, miren lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la Escritura así de sencillo. ¿Quién me puede leer Gálatas 6, 7? ¿Quién me hace el favor? Pastor, buenos días. Muy buenos días en Colombia, muy buenas noches aquí en los Emiratos Árabes. Mi suegrita bella, cuéntemelo. El Señor Jesús lo bendiga. La palabra del Señor Jesús en Gálatas 6:7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 8 y 9. Amén. Porque Siga. el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No Amén. nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todo, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén, suegra. Gracias. No nos engañemos. Por más que usted ponga carita de, de Giordano, de burrito desgollado, de marranito desgollado, no nos podemos burlar del Señor. Porque si tú has sembrado, ¿cierto? Cosas malas, eso vas a recoger. Eso vas a recoger. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Así de fácil. Si usted se alimenta su carne en el pecado constantemente, lo que usted va a cosechar, lo que va a recoger, dice la Escritura, es pura corrupción, cosas corruptibles, cosas que se pudren, que se dañan, que no sirven. Por eso el Señor nos va a cambiar este cuerpo corruptible por uno incorruptible. Si creemos en Él, si nos arrepentimos. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu va a recoger, va a cosechar vida eterna. Y es lo que el Señor nos está mostrando directamente con este ladrón moribundo. ¿Qué cosechó este ladrón? Vida eterna. ¿Cómo? Creyéndole al Señor Jesús, creyendo que Él es el Todopoderoso, que Él es el Cristo, el Mesías, el Dios que dijo que iba a venir.
Y para eso hay que cumplir cosas como el arrepentimiento. Y nosotros todavía seguimos con todos estos pecados que están allá atrásito, ahí en el capítulo 5, ya no vamos ahí de Gálatas. Les decía a ustedes, nosotros creemos que el Señor puede ser burlado. Y creemos todo eso que están creyendo, que ya a última hora, cuando le falten unos minutos, me voy a arrepentir porque el Señor es misericordioso, porque las misericordias del Señor son nuevas cada día, y eso es verdad, porque para siempre es su misericordia. Y entonces pienso burlarme del Señor. Y llevo una vida de pecado, y peco todos los días, sigo en los mismos pecados, sigo en las mismas. Es que hay personas que piensan que porque no beben, que porque no fuman, que porque no roban, que porque no adulteran, etcétera, no están pecando. Y vuelve el Señor y nos dice desde hoy otra vez, ¿y qué pasa con tu ira? ¿Qué pasa con tu ira? Todavía sigues pecando, todavía por nada te enojas, por nada te enojas por cualquier cosita y seguimos, y vuelve y les decía a ustedes hace 8 días, es tan difícil ver unas familias matándose porque el uno cometió el error contra el otro y se matan a lo que sean y como si se odiaran toda la vida. Pero 8 días los había visto uno en la congregación, mi hermanita, mi hermanito, tan lindo, ven a almorzar a mi casa sí. Y medio se comete un error, un pecado y sacan a la luz todo lo que les contamina. Por eso el Señor Jesucristo dice que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Pero nos preocupamos más por enseñar otras cosas, enseñar cosas que no edifican. Entonces, mis hermanos, dice la Escritura, les decía a ustedes, y vuelvo y los traigo a la memoria, les decía a ustedes, mis amados hermanos, que el 31 de diciembre murió un familiar, un cuñado mío. Un cuñado mío murió el 31 de diciembre, se le pasó. Tenía una moto, y le encantaba andar borracho todas las veces que quisiera. De hecho, él decía, ser borracho es feliz, ser uno feliz, yo soy feliz. Y a veces nos da miedo emitir juicios como este. ¿Por qué viene este comentario de este testimonio? Porque a veces mm, le pregunto a un familiar, ¿será que se salvó? ¿Será que no se salvó? Yo no puedo emitir juicios condenatorios, pero la escritura sí lo hace y nos muestra y nos da las respuestas. El cuñado mío se había comprado el casco más tenaz con la tecnología. Antibalas, pues un casco. Antibalas, mejor dicho, voy a golpearse con lo que sea. Pero ¿quién puede burlar al Señor Jesús? Usted puede estar metido en un tanque blindado, el tanque blindado más grande con las armas más poderosas nucleares, y usted se crea infalible, usted se crea indestructible. Pero ahí dentro de ese tanque de guerra, blindado, super blindado, al Señor le place que usted le dé un derrame cerebral, paro cardíaco, paro respiratorio. Se murió.
ahí dentro, con toda la protección del mundo, la tecnología, porque el Señor es el que enferma, es el que da la salud, es el que da la vida o es el que la quita. Podemos engañar al Señor Jesús. Y entonces mi cuñada, ay, en la autopsia, decían los médicos que pareciera que el hombre se hubiese bebido todas las botellas del mes de alcohol, fracturado por todo lado. La cara le quedó toda destruida porque el casco, super casco, no le sirvió. Entonces uno a veces se pregunta, uno no sabe, quizás cuando en esos momentos, cuando vio que perdió el control, pudo decir, Señor, acuérdate de mí cuando esté para ahí. No, Señor, no, no juguemos con eso. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Gálatas 5:19. Vámonos a Gálatas 5:19. Estábamos seguiditos de Gálatas 6. Vámonos un capítulo atrás. Mire lo que dice Gálatas 5:19. En Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Ojo, enemistades. ¿Usted todavía anda enemistado con Pepito, con Pepita, con Juanito, con Juanita? ¿Todavía anda enemistado? No, pero se congrega. Pleitos, celos, iras, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. ¿Sí ve? Pero es que yo no adultero, yo no fornico, yo no ando en inmundicia ni en lascivias, ni en idolatría. Yo antes era católico, ahora yo no tengo ninguna imagen. Tampoco ando en hechicería. Yo antes practicaba la brujería, ya no. Ojo, yo nunca peco, sí, porque es que como clasificamos los pecados por el tamaño y el Señor no está clasificando los pecados por tamaño. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y dice aquí, enemistades, si usted no adultera. Entonces yo no puedo, que porque no adultero, entonces yo no soy pecador. No, yo no soy pecador. Pero mantiene con peleas, pleitos, enemistades, con celos, iras, mantiene con contiendas, con peleas, con disensiones. ¿Sí ve? Herejías, envidias. Hay gente todavía que envidiamos. Quítense, nunca le digan a una hermana, ay hermana, yo tengo una envidia de la buena. No, la envidia no es buena, la envidia es mala. No inventemos. De los mismos inventores de, hay más buenos en la tierra que malos. La escritura me dijo que todos somos malos. ¿Cuáles hay más buenos que malos? Todos somos malos, dice la escritura. Y entonces, de esos mismos inventores de que todos hay más buenos que malos, son los mismos que dicen, yo tengo una envidia, pero de la buena, hermano. Tengo envidia por ese carro que usted tiene, tengo una envidia muy buena. Tiene envidia y lo está confesando. Homicidios. Y a veces pensamos que esos homicidios es solamente matar, sí, también. Pero la escritura también me dice que cuando yo odio a mi hermano, soy homicida. Cuando yo no amo a mi hermano, soy un homicida. Y los homicidas no tienen entrada al reino de los cielos. Eso dice la escritura.
Borracheras, vea por dónde vamos. Borracheras, te puede comprar el casco más potente del mundo. Estás pecando. Orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, como el Señor ya nos los había dicho antes. Ojo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Si a mí me pregunta hoy un familiar mío, ¿será que mi cuñado se salvó? Yo le digo, no, dice la Escritura que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahí está. ¿Ahí está claro o no está claro? Y ejemplo más claro que nosotros tenemos que quitarnos de nuestra mente y nuestro corazón, que porque el ladrón que estaba ahí crucificado al lado del Señor Jesús, en unos minutos antes tuvo salvación para vida eterna, yo también lo puedo hacer. No, no juguemos con eso. No juguemos con eso porque mire lo que está mostrando la escritura ahorita. Aún por una simple estar usted en pleitos, por estar en enemistades todavía, en este momento nosotros como seguidores de Cristo no tenemos que tener enemigos por estar en enemistades. Y más cuando somos hermanos en Cristo Jesús, no podemos tener enemistades. No podemos tener pleitos, ni disensiones, ni estar en iras. Y por cualquier cosita nos airamos y pecamos. ¿Y qué tal que por estar en esa pelea, el Señor vino por usted hoy y no le dio tiempo, como le pasó a mi cuñado? ¿Tuvo tiempo? Se fracturó hasta el pelo, mejor dicho. Así que nosotros, en esa enseñanza, en la cruz del Calvario me enseña muchas, muchas cosas. Demasiado. Ese madero allá, donde el Señor fue sacrificado por usted o por mí, que van entendiendo un poquitico más, pueden mirar en YouTube o en nuestro canal de Casa Oración Torre Fuerte. Ahí está la prédica de hace 8 días y hace 15 días, donde estamos hablando sobre el ladrón moribundo que nos está enseñando muchas cosas. En primer lugar, enseñándonos que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Y nos está enseñando también aquí a arrepentirnos y a decirle a otros, arrepiéntanse. Pero algo de las cosas también más hermosas de lo que sucedió allí como mensaje para toda la humanidad es el perdón. ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Si una vez nos cogieran una partida de vagos en la calle más, nos cogieran a patadas, puños, nos escupieran, se burlaran de nosotros, me clavaran en mi cabeza con espinas, ustedes también. Y usted va a dar a un hospital vuelto a nada, ya no dan un peso por usted. De hecho, los médicos le dirían a los familiares, no, pues la verdad le damos de vida por ahí unas 3 horas, 2 horas, ya ha botado mucha sangre y ese se muere, ya vaya comprando el cajón y de repente empieza a evolucionar y se sanan, se sanan, se sanaron. ¿Qué es lo primero que haríamos? ¿Qué es lo primero que haríamos? Vengarnos. ¿Qué es lo primero que haríamos? Buscar a los que me patearon,
para yo también patearlos. ¿Qué es lo primero que haríamos? Al que me puso una corona de espinas, hagámosle una corona con puntillas, con vidrios y para que aprenda. Ese es nuestro pensamiento. Pero resulta que el Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todo. Dice la Escritura en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, Juan 13:15, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dijo el Señor Jesús. ¿Y qué hizo él? Eso que estoy pensando yo y muchos pensamos en la carne, no, el Señor Jesucristo oraba diciendo, enseñándonos cómo debemos orar en una condición de esas. Y es que debemos orarle al Padre, o sea, a Él, de siguiente manera: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese ladrón moribundo, yo creo, estando ahí en esa condición, escuchó esa oración, dijo, ¡buah! ¡Qué cosa más sublime! ¡Qué oración más sublime el Señor nos ha enseñado! Él está siempre a la distancia de una oración. Él está siempre ahí. Él está en el aire. Él lo llena todo. Él es espíritu. Él está como respiro. Él está ahí. Por eso este ladrón, cuando escuchó que el Señor dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen, ¡guau! Es ahí donde el Señor Jesucristo nos enseña claramente que Él nos enseñó todo, nos dio ejemplo en todo para que así como Él hizo nosotros hagamos. Cada vez que atenten contra ti, que hablen mal de ti, no pagues con la misma moneda. Sencillamente ora y pon esas cargas al Señor Jesús que son más livianas. Vámonos a Mateo 18. Dice la Escritura, Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor Jesucristo dice que siempre que hayan dos personas, una persona que peca contra un hermano y el otro que va a hablar con ese hermano y, y lleva la intención de perdonar, Cristo está allí, porque Él está en medio de dos o tres congregados en el nombre de Él. Por eso siempre debemos andar con Él en nuestro corazón, que nuestros labios van a proferir palabras de vida eterna, palabras del Señor, palabras que el Señor nos ha mostrado en las Escrituras. ¿Qué les digo esto? Porque vuelve, se ven y nos repite, vuelve y nos trae a enseñarnos por medio de este ladrón moribundo un pensamiento que es totalmente diferente al nuestro. La Escritura dice que sus pensamientos y los míos no son igualitos a los del Señor Jesús, que los pensamientos del Señor Jesucristo son más altos. Por eso no me cansaré de repetir que, por ejemplo, en Génesis dice el Señor, entonces el hombre dejará a su padre y a su madre, el hombre, y se unirá a su mujer. Hombre y mujer se van a unir. Si nosotros sumamos en nuestra matemática 1 más 1, 2. No, el Señor dice, entonces el hombre se unirá a su mujer y serán uno solo. Para el Señor, 1 más 1 es 1, para nosotros es 2. Por eso cuando los discípulos de Jesús peleaban que quién es el más teso, quién es el que más sabe, quién es el que va primero, para nosotros el que va primero es el que va adelante, que vaya adelante. Para el Señor Jesucristo el primero es el que se hace de último y le sirve a todos.
dijo el Señor Jesús, ese será el primero en el reino de los cielos. El que está de último sirviéndole a todos los demás. No adelante que le sirvan. Por eso dijo él, que es el primero en todos, nos dio ejemplo en todo. Dijo, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. ¿Sí estamos entendiendo? Y ahora viene aquí también por medio de ese ladrón moribundo que nos enseñó que él al ver que él perdonó, se arrepiente. Oh, wow, él es el Dios verdadero. Y por eso pensamiento del Señor, le estoy diciendo, no es el mismo tuyo ni mío, porque aquí viene algo muy importante. Normalmente cuando yo peco contra ti, que me estás viendo y escuchando, el pensamiento humano es que Luis Eduardo vaya hacia ti y te pida perdón. Eso es la escritura, no. El pensamiento del Señor es diferente. Mire lo que dice así. Mateo 18:15. Por favor, vayan a Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Primera instancia, las otras instancias las vamos a ver después, pero la primera instancia es si pecan contra mí. Entonces el pensamiento del ser humano es, pecó contra mí. Y entonces me quedo así, a ver, usted tiene que venir a pedirme perdón, ¿no? Ese no es el pensamiento del Señor Jesús. El pensamiento del Señor Jesús es que si pecaron contra ti, tú tienes que dar el ejemplo e ir hasta allá y pedir a esa persona, concertar, dialogar, reprenderlo. No significa darle con el mismo tarro que te dio a ti. Es ponerse en de acuerdo, ponerse en de acuerdo, porque eso fue lo que el Señor mandó. Por esa razón, dice la escritura en el 21, Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro porque estaba escuchando esto y le dice, eh, eh, entonces se acerca Pedro y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7, Señor? ¿Eso es lo que yo debo hacer? Y le dice Jesús, Mateo 18:22, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Significa siempre. 70 veces siempre significa siempre. Siempre. Y después, en la voluntad del Señor Jesús, dentro de 8 días les voy a explicar algo que está muy mal enfocado cuando de dar la otra mejilla. Tenemos que mirar bien la palabra, qué nos quiere decir con eso. Pero hasta este momento el Señor me está diciendo que siempre debo perdonar, porque el Señor Jesús cuando resucitó, nadie lo vio diciendo, bueno, ahora sí, a ver, tráigame el soldadito ese, el que me clavó la lanza aquí en el costado. Por favor, traigan 10 lanzas y se las clavan en los costados a él. A ver, ¿dónde está el que me clavó la corona de espinas? Tráigamelo para acá. Póngale 10 coronas una tras otra y quítenle y póngale, chúsenlo, como a mí. No, el Señor perdonó. Si Él perdona, dice la Escritura, que si así como Él perdona, nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar. Porque si Él no perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, no heredaremos el reino de los cielos.
Entonces, sí o sí, yo tengo que perdonar para poder ser perdonado y tener acceso a la vida eterna. ¿Sí estamos entendiendo? Antes de irnos, quiero leerles lo que el Señor Jesucristo nos enseña con base en lo que hizo allá en el madero, al lado de este ladrón moribundo, que le enseñó a este moribundo, le enseñó un moribundo, a un ladrón, a un pecador, que Él es el Dios Todopoderoso, que tiene el poder de perdonar pecados. Por ende, eso nos tiene que enseñar a nosotros a perdonar también. Mateo 18:23, aquí el Señor nos ilustra una parábola en donde el Señor que habla acá es el mismo Señor Jesús. Y aquí habla de dos personas que puede ser cualquiera de nosotros. Mateo 18, capítulo 23 en adelante dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante, si ves un símil o comparación, a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Ese rey que quiere hacer cuenta con sus siervos, ese es Jesús. Él está haciendo un símil o comparación para enseñarnos con esta historia. Y este rey, comenzando a hacer cuentas, versículo 24, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a hablar de 100 millones de dólares para que entendamos las diferencias. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, ese rey dijo: hagamos con el señor y véndanlo como esclavo a su mujer, a sus hijos y todo lo que tengan, y me traen la plata a mí para saldar la deuda que él me tiene. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó todo, le soltó esa deuda. Ya usted no tiene deuda, no se preocupe. El Señor fue movido a misericordia, este rey fue movido a misericordia y lo perdonó, le perdonó la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Y ese siervo, ese empleado que tenía este señor que le habían perdonado la deuda de 100 millones de dólares, ese siervo, o sea, ese empleado le debía a él 10 millones, no 100, 10 millones. Y haciendo a él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también yo, Padre, esa es la traducción original, celestial, haré con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si estamos entendiendo, si tú
no perdona las ofensas de tu hermano, el Señor tampoco te va a perdonar a ti. Y mire lo que dice la Escritura para que nos vayamos pensando para continuar dentro de 8 días. Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor es clarito. Si tú no tienes misericordia, cuando el Señor te juzgue a ti, cuando nos juzgue a nosotros, nos va a juzgar sin misericordia. O sea, si tú no perdonas, el Señor tampoco te va a perdonar. Si estamos, si estamos entendiendo el mensaje de ese sacrificio en ese madero, ese mensaje que ese ladrón moribundo ha venido trayendo a nosotros por medio de ese ladrón moribundo, el Señor nos está enseñando. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga dentro de 8 días. Si es la voluntad de nuestro Señor Jesús, estaremos por acá. Invite a un amigo, invite a una amiga, invite a un familiar para que pueda recibir estos mensajes de vida eterna, estos mensajes de salvación para cada uno de nosotros. Gracias a todos ustedes por su asistencia. El Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Los amo mucho en Cristo Jesús.